No todos dejan herencia, pero todos dejamos un legado de vida. ¿Ok? Teniendo esas 4 cosas en mente, déjame preguntarles, ¿qué es más importante? ¿La herencia familiar o el legado familiar? Seguramente la respuesta es obvio, pero lastimosamente se sacrifica más para dejar una buena herencia familiar que para dejar un buen legado. ¿Sí o no? La mayor parte de la gente trabajan para dejarle algo a sus hijos, ¿verdad? Que cuando yo muera, por lo menos puede tener un terreno, por lo menos puede tener su casita, por lo menos que pueda tener su carro, ¿verdad? Yo hago esto para usted, le decimos a los hijos, ¿verdad? Quiero dejar a usted algo. No quiero dejarte a ti como me dejaron a mí, sin nada. Yo quiero dejar algo para ti. En todo eso nos estamos refiriéndonos a cosas materiales. Y trabajamos para ello, y ahorramos para ello, y sacrificamos para ello la herencia material. Pero como ustedes mismos han dicho, no hay nada de malo en la herencia. Pero más grande que la herencia material es el legado familiar que usted puede dejar. Pero nos haría bien preguntarnos a nosotros mismos cómo nos recordarán cuando ya no estamos. ¿Nos recordarán como el que me regaló el carro? ¿O me recordarán por el amor, la relación que yo tenía con ellos? ¿Ah? ¿Cómo nos recordarán? ¿Cómo me recordará Xiomara, Victory, Victor o Glory? Son mis hijos. ¿Cómo me recordarán cuando yo me muera, cuando yo ya no esté? Yo pienso en eso. Y yo no sé, pero pregunto, ¿se acordarán de mí como una persona paciente o una persona impaciente? No lo que hacía. No, él era pastor. No, ¿cómo era yo? No lo que hacía. Eso es lo material. ¿Cómo era yo? ¿Se acordarán de mí como una persona amable o una persona amargado? Yo no sé, pero sé que ese será mi legado. ¿Se acordarán de mí como una persona alegre o una persona enojado? Y estoy buscando palabras aquí porque creo que cada uno de ustedes puede más o menos imaginar cómo se va a recordar de ti su familia. Un ejemplo de esto, mis hermanos, fue el rey David, hablando de herencia y legado. El rey David, mi iglesia, fue un proveedor extraordinario. Dejó una herencia material grandísima. Dejó tanto dinero que sus hijos no podían gastar todo el dinero. Era un guerrero formidable. La gente de afuera cantaba a David. Era tan famoso con los de afuera. Era un buen cristiano. Era un hombre según el mismo corazón de Dios. Quiere decir que atendía las cosas de Dios.
Sin embargo, era un hombre mujeriego. Y era un hombre ausente, un padre ausente en su hogar. Y cuando él murió, sus hijos se acordaron de él por lo que él era, no por lo que dejó. O sea, lo que afectó la vida de sus hijos no fue lo que él les dejó en cuestión de herencia, sino lo que les dejó en relación a el legado. Sus hijos agradecieron su herencia como usted y yo agradeceremos una herencia, pero imitaron su conducta. Eso es lo que va a pasar con cada uno de nuestros familiares. Cualquier herencia que le dejamos probablemente, qué bueno que mi mamá me dejó una mansión, pero realmente lo que va a afectar nuestra vida no es la mansión, es la conducta, cómo se condujo mi papá, mi mamá, mi hijo, ¿verdad? El legado, a lo que voy es que la herencia es simplemente material, el legado afecta la vida. ¿Y qué pasó con David? Solo para darles algo bien interesante aquí. Cuando David estaba en su cama, en su lecho de muerte, sus dos hijos estaban peleando el trono. Con todo lo que David había dejado, lo pelearon y muchos murieron antes de poder gozarse de ello. Porque eso es lo que pasa cuando le dejamos herencia y no dejamos legado a los hijos. La herencia lo pelean o lo pierden, pero el legado cambia sus vidas. Por eso esta noche vengo a decirles, sacrifiquémonos más para dejar un buen legado que para dejar una buena herencia. Cuando usted se medio mata trabajando medianoche y dejando a sus niños solos, cuando usted no tiene tiempo para atenderlo y les grita y todo lo demás porque estás trabajando y porque estás desesperado, es porque tienes tus prioridades equivocado. Estás buscando más dejar una buena herencia que buscar dejar un buen legado. ¿Tiene sentido eso, iglesia? Y eso quizás no sea mucho para muchos, pero hoy día me he dado cuenta, yo no estoy en la cuestión de leyes y todo, pero he vivido suficiente para ver que los pleitos más horribles que hay son los pleitos para herencia material. Esos son los más crueles. ¿verdad? Hermanos que no quieren ver a hermanos y este que no, ya no quiere hablar con mamá porque dio esto a él y él pensó que él lo merecía, y la herencia trae pleito, pero el legado es lo que realmente afecta la vida. Quiero que lean conmigo Proverbios capítulo 22, 6, porque hay algo que quiero decir ahí. Ahí está en la pantalla. Ayúdenme a leer, mis hermanos, mientras que pensemos en este tema. Instruya al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Escogí esta lectura porque quiero hablar de la parte que dice instruye al niño. Y también quiero mencionar que no se apartará. Instruye al niño, y quiero que ustedes entiendan, hermanos, no me vayan a desentonar ahorita, ¿ok? Pues lo que voy a decir es muy importante. Instruir al niño, y déjame decir otra cosa más sobre él, porque he oído esto citarse tantas veces que temo que por hablarlo tanto hemos perdido el poder de ese versículo. Instruir al niño no solo es informar al niño o hablar al niño. Instruir, mi hermana, no es información, es demostración. Es información también, tiene que hablar, pero no solo es hablar, es demostrar con su vida, ¿verdad? Lo que pretendes que la persona, que el hijo aprenda, en este caso el hijo, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros somos buenos para decir al hijo: vaya a la iglesia, busque las cosas de Dios, mientras nosotros nos quedamos en casa y no hacemos nada, viendo tele o atendiendo nuestra situación.
Yo lo que les quiero decir aquí ahora, si usted es así, el hijo lo que va a aprender es a quedarse en casa y hacer otra cosa. No va a ir a la iglesia, y si va es sola porque usted lo dijo, pero no porque lo aprendió, porque lo que se aprende es lo que uno es, no lo que uno dice. ¿Tiene sentido eso para usted, mi hermano? Hermanos, eso es cierto. Mira, escúchenme, y quizás no tengo pruebas para eso, pero lo creo de todo corazón, porque creo que la palabra le dice, aun si lo que tú eres, lo eres en secreto, afecta a su familia. Él nunca te midió, él nunca te encontró mintiendo, pero eres un mentiroso y termina él siendo mentiroso. Porque lo que los hijos aprenden no es lo que le decimos, es lo que somos. La instrucción es más que palabra, es demostración. La familia no aprenderá a callar si usted grita. Hago el tambor aquí porque eso es tan común. Cállate, apréndete a callarte. Cuando yo te hablo, cállate. Y estamos gritando nosotros. Él escucha, cállate. Pero aprende a gritar porque tú estás gritando. Es lo que hacemos, no lo que decimos. Y nosotros hemos limitado nuestra cuestión a hablar. No aprenderán a ser pacientes si usted pierde la paciencia. ¿Y cuántas veces hemos perdido la paciencia con los hijos? Pero queremos que ellos sean pacientes. Si usted no los respeta, ellos no te van a respetar. Hoy en la mañana dije algo que creo que fue controversial, no sé cómo se fueron la gente con ello, y lo que yo digo aquí es mi nivel de madurez. Puede que yo esté equivocado, pero yo entiendo que cuando uno irrespeta a los hijos, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes entran en el cuarto de sus hijos sin pedir permiso? Esto me refiero ya a los hijos que pueden dar permiso. No me tienen que decir yo, no sé qué, ¿verdad? Pero yo conozco personas que dicen, en mi casa yo entro cuando yo quiero y no me vaya a cerrar eso porque yo soy la que yo entro cuando yo quiero y plap, plap, y entro. Ese es irrespeto. Pero es mi hijo. No, pero si tú quieres que tu hijo aprenda respeto, aprende tú a respetar. Pero le decimos a él, hay que respetarle, y que no sea irrespetuoso y todo lo demás, pero usted no le respeta a él o a ella. ¿Estoy exagerando esto demasiado o tengo razón? Iglesia, ¿verdad que sí? Entonces, a lo que voy aquí es que el legado, mis hermanos, se establece a base de su conducta. La herencia quizás por su trabajo, pero el legado por su conducta. Amén. ¿Cómo nos conducimos? Y muchos padres no entienden las actuaciones de sus hijos, porque creen que solo es de instruirlos en cuestión de información. Entonces yo no sé, pero yo me canso de decirle a él, yo le digo que venga a la iglesia, pero no quiere venir. Me canso de decirle a él que deje esa compañía mala, las malas gavillas. Le digo, pero no hace nada. Probablemente porque no lo estás modelando, solo lo estás diciendo. Hijo, a veces miro personas que dicen, mira tal y tal, sea como tal y tal persona, porque no puede ser como tal y tal persona. No hagan eso, hermanos, no hagan eso, porque su familiar recibirá el legado de la familia. O sea, mis hijos no van a seguir la conducta de otra familia, ellos van a seguir la conducta de su propia familia. Entonces no digan a sus hijos, mire tal y tal, o por qué no seas así, lo lleva ahí para que mire cómo es allá. No, tú tienes que modelarlo.
tú tienes que modelarlo. Ahora, quiero poner otro versículo aquí y quiero que lo consideremos porque hay algo que quiero decir aquí. Proverbios 10 creo que es. No, sí, Proverbios 10:1. Póngalo ahí, por favor. Ajá, leamos todos juntos. Dice, los proverbios de Salomón, hasta ahí está bien. Ahora sí, el hijo sabio, pero el hijo... ¿Por qué leo eso? ¿Por qué leí eso? Porque quiero decir que el legado familiar es responsabilidad de cada miembro de la familia. Voy a volver a decir esto y entenderán por qué lo estoy repitiendo. El legado familiar, es decir, la conducta que debe afectar la familia, es responsabilidad de cada miembro de la familia. Que alguien siente que debe aplaudir eso, está bueno, está bueno. Por eso la Biblia da instrucciones a esposos, o sea, directamente habla a esposos, directamente habla a esposas, directamente habla a hijos, directamente habla a padres. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su responsabilidad de dejar un legado familiar. Y digo eso porque en la psicología y psicoanálisis, por lo general, siempre trazan el mal comportamiento del hijo a los padres. Y compartía yo en la mañana que nosotros hace muchos años atrás adoptamos una niña. Y teníamos unas amistades en los Estados Unidos que ya no podían tener hijos. Y nosotros sí, estábamos teniendo. Entonces nos pidieron si podían adoptar la niña adoptada de nosotros. Y nosotros pensamos que sí. ¿Ya? Son una familia cristiana y todo lo demás. Pero hace como un año atrás quizás, esta niña ya es una mujer, pero le escribió una carta a mi esposa con unos insultos que ustedes no lo pudieran imaginar, o sea, con palabras soeces y todo, pero el bottom line, el punto de ella es que ella era lo que es ahora, que la vida no le ha tratado muy bien por culpa de nosotros. Que cuando ella era pequeña nosotros la maltratábamos y la hacíamos, o sea, cosa que nosotros no tenemos memoria de ello, pero según ella, eso sucedió. Cuando esto sucedió, pues nosotros nos contactamos con sus padres adoptivos. ¿Qué es lo que pasa con esta niña? ¿Por qué nos manda así? Y los padres nos dijeron, no se preocupen, lo mismo hizo con nosotros. Lo que pasa es que está en tratamiento psicológico. Y los psicólogos, como la mayor parte, no todos, tienden a ver todo como culpa de alguien más. Entonces ellos la aconsejaron que sacara todo lo que tenía dentro. Entonces todo ese vulgaridad y todo era sacar todo eso que estaba dentro del mal que otros le habían hecho a ella, bla, 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 bla. Entonces por eso enfatizo que cada persona es responsable en la familia, para que no haya alguien de la familia culpando a otros por su mal. Yo personalmente creo que eso ha creado una generación de gente irresponsable, donde todo lo que les pasa es culpa de otras personas. Y eso no es así. Si fuera así, el Señor no daría responsabilidad a cada quien. Y cuando uno no cumple con su responsabilidad, uno es responsable. No es decir que uno no afecta a otro, sí afecta, pero no quita la responsabilidad uno del otro. Entonces, hablando, ¿verdad?, de eso, este texto dice que el Hijo tiene el poder. Escúchame, sígueme. El Hijo tiene el poder
de alegrar su papá o su mamá. Y yo me pregunto si muchas veces la tristeza de mamá y papá no tiene que ver con un hijo que no entiende su responsabilidad de dejar un legado familiar. Porque he oído demasiadas veces como pastor esa queja de que es que mi mamá, es que mi papá, es que mis padres, si mis padres hubieran hecho, si mi mamá hubiera hecho, si mi papá hubiera hecho, como que toda la responsabilidad es de mamá y papá. No, hijos, si ustedes están aquí hoy, déjame decirles, ustedes también tienen responsabilidades. Y cuando ustedes no cumplen con sus responsabilidades, afectan a la familia. Así como cuando papá o mamá no cumple, afecta a usted. Cuando usted no cumple, afecta a ellos. Amén. Hablando de la responsabilidad de los hijos en la familia, me viene a la mente la historia de los hijos de Elí. Y estoy apresurando para terminar ya. Pero sí quiero que tomen en cuenta eso. Los hijos de Elí, todos ustedes de repente saben esta historia. Pero Elí era un sacerdote, un hombre dedicado a las cosas de Dios. Y sus hijos eran malvados. Tan malvados que dice que se acostaban con las mujeres que iban a ofrecer sacrificio en la iglesia. Robaban de las cosas de la iglesia. Malvados hijos. Y murieron. Poco después murió Elí. Y mi pregunta es, ¿cómo recordó Elí a sus hijos? Fueron hijos que le trajeron mucha tristeza. De hecho, hay un texto en referente a la vida de ellos, donde Elí les pregunta, ¿por qué hacen estas cosas? Como que el hombre, ¿cómo me avergüenzan así, hijos? Hay hijos que avergüenzan a sus padres porque no entienden que tienen la responsabilidad de dejar un legado. ¿Hay alguien que puede decir amén aquí hoy? Y menciono esto porque cuando se habla de Elí, por lo general, siempre se culpa a Elí de ser mal padre. Porque esa es nuestra manera de verlo, ¿verdad? Que todo lo que sabe porque su papá no hizo esto. Por eso yo no quiero que ustedes vayan a usar, mis hermanos, esos refranes como tal palo, tal astilla. O él es hijo de tal y tal, ya sabe, a mi papá lo llamaban tic tic. Y mi papá, obviamente, como todos los hombres, han tenido sus cosas, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo hacía algo malo, decían, es hijo de tic tic. Como decir, ¿verdad?, que tic tic era el responsable de mis malas situaciones. No, cada quien es responsable. Cada quien es responsable. Entonces, tanto hijos como padres deben preguntar cómo me recordarán en la familia cuando ya no estemos. Hijos, ¿se acordarán de ti como obedientes o desobedientes? ¿Se acordarán de ti como respetuosos o bocones? ¿Se acordarán de ti como amorosos o amargados? El punto es este. Cada miembro de la familia debe decir, mi familia es mi responsabilidad. Padres e hijos, todos debemos decir eso. Entonces esta semana fui al parque y esto voy a hacer un pequeñito spot publicitario ahorita. Tengo un programa en Facebook que lo estoy llamando Dando Voz a los que no lo tienen. La idea es entrevistar a las personas que son considerados don nadies en el mundo. Porque me cansé de ver todos los programas apuntados a traer a la luz a aquellos que están
ya en la luz. El político, el predicador más famoso, el más rico, el emprendedor, ¿verdad? Y porque sobresalen esas cosas. Y yo digo, ¿qué pasa con aquellas personas que son considerados fracasos? ¿Acaso sus vidas no valen nada? Que han tenido sus errores, que de repente no les ha ido tan bien como nosotros consideramos bien, pero son personas que su vida también es importante. Sus historias también son importantes en este mundo. Entonces tengo este programa para hablar con estas personas. Y yo no tengo muchos seguidores, son poquitas. Usted puede unirse. Pero ahí los pongo para que los pocos nuestros les escuchan. Y esta semana hablé con don Mariano. Y ese nombre quizás no significa nada para ustedes. Es un señor que vive en el parque, duerme ahí. Todo lo demás, está bien enfermo de próstata. Para vivir, lustra zapatos. Entonces, hablando de una cosa a otra, ¿verdad? La plática iba muy ameno hasta que le pregunté, ¿y su familia, don Mariano? Se quebrantó el hombre. Puso su mano sobre su rostro. Y las lágrimas empezaron a caer. Me contó la triste historia. Dice, tengo 2 hijos que viven, uno en la Miramar, espero que no estoy tocando a nadie aquí ahorita, y otro que estaba cerca en otra colonia. Pero no los he visto desde años. No me vienen a ver, no sé nada de ellos, y ellos al parecer no saben nada de mí. Duerme en el parque. Miramar está ahí nomás. Sin embargo, están totalmente. Entonces, cuando él estaba llorando, me vino esta pregunta a la mente: ¿estará llorando por el mal legado que él dejó a ellos? ¿O el mal legado que ellos están dejando a él? Porque él me habló de su comportamiento, ¿verdad? De que estaba en la cárcel varias veces, entonces su vida no era de la mejor. No vivió para dejar un buen legado. Pero sus hijos tampoco están dejando un buen legado al no honrar, al no buscar a su papá, que es su papá. Entonces muchas veces nosotros, mis hermanos, esperamos que el otro sea el que da el legado. Y no nos damos cuenta que nosotros somos los que lo tenemos que dar. Entonces el hijo está esperando que don Mariano vaya donde ellos y corrija los malos que ha hecho. Y él está esperando que ellos vengan donde él. Porque así vivimos. Creemos que el legado es responsabilidad de la otra persona, pero el legado es responsabilidad de uno. Cuando usted piensa en legado, no piensa en qué es lo que me van a dejar a mí, piensan en qué es lo que yo voy a dejar a ellos. No piensa en cómo ellos te han entristecido a ti su legado, piensa en cómo tu legado puede alegrar a ellos. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en son de la familia, ¿verdad? Y yo sé que a veces ya tenemos edad, porque yo pensé en don Mariano, que ya es 70 y algo, me dice que tiene, y de repente su mal legado, hasta ahora, hasta ahí, probablemente no lo puede ni corregir con otros. Pero lo que sí sé es que nunca es tarde para comenzar. Y yo le dije a él, estoy aquí para ayudarle, y ojalá que algo despierte en él y él pueda decidir: no he dejado un buen legado, pero voy a comenzar. Y ojalá que sus hijos pueden también llegar a ese punto. Entonces, eso es lo que Dios me dio más para compartir con ustedes hoy. Y quiero hacerles una pregunta que siempre hago antes de terminar. ¿Qué haremos con la palabra de hoy? Porque no son palabras solamente. Es una apelación a que podamos actuar sobre ello. Y no dudo que aquí adentro hay personas que no han estado dejando el legado
familiar que se debe. Hay algunos que están culpando a su papá, a su mamá, y no se están dando cuenta que ellos mismos tienen responsabilidad. O hay padres que están culpando a sus hijos, y no se dan cuenta que ellos son los que tienen que darlo. En un grupo como este habrá de todo. Y lo que yo sí sé, esto sí lo sé, pueblo, esto sí lo sé, que Dios está aquí en esta noche. Y sé que Dios es un restaurador. Y si hay algo quebrado en su vida, Dios está aquí para enmendarlo. Dios está aquí para corregirlo. Y esta noche, si usted necesita venir al altar, y digo venir al altar porque es un acto de fe, donde uno dice, verá, yo, lo que está hablando ese hombre, me toca algo en eso, tengo que actuar sobre ello, venga, porque Dios está a la orden para ayudar, porque a Él le interesa el fortalecimiento de la familia.